charlaremos a continuación con el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, con Edgar Bielma, sobre el dato de la tasa de desocupación en México. Aumentó a 4.09% de la población ocupada en julio. Subocupación e informalidad también avanzaron de acuerdo con el INEGI. Edgar, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Darío, es un gusto saludar a ti, a tu auditorio. También igualmente, muy buena tarde. Gracias. ¿Qué es lo que está registrando el INEGI en términos de subocupación e informalidad en el empleo? Y este dato también que se resalta de que la tasa está aumentando en 4.09%. Bueno, lo primero que debemos de destacar es que hay una tasa que es muy importante, que fue la que se vio más afectada, que es la tasa de participación. Eh, Esta tasa de participación por lo general, y sobre todo en 2019 y en estas fechas, estaba arriba del 60%. Todavía en el ejercicio previo a esta medición llegamos a un 58% y en esta ocasión subió a 59.6%, es decir, sin duda hubo una recuperación importante respecto a los dos últimos meses previo a esta medición, insisto, para ya casi acercarse al 60%, aunque recordemos que en estas fechas, por lo general, estas cifras tienden a subir y el ejemplo era precisamente voltear a ver los meses de junio, julio de hace 2 años, precisamente que es lo más comparable en términos de si queremos ver si ya estamos en una etapa de normalidad o no. Sin embargo, sin duda, esta ha mejorado significativamente, insisto, respecto a su mes pasado, con más de un punto porcentual, eso es un dato muy importante, creció más de, concretamente 1.3 puntos porcentuales, Darío, que creció, y ya muy alejado de aquel 46.5% de aquellos meses complicados de abril y mayo que tuvimos en el año 2020. Ese es el primer indicador fundamental que debemos de prestar atención. La tasa de desocupación todavía se mantiene en un rubro ligeramente por arriba de lo histórico, menos de medio punto porcentual, pero sin duda también viene mejorándose, aunque realmente no jugó un papel muy importante este indicador. Creo que la población trabajadora está regresando a sus espacios de trabajo, eso es lo importante, pero la gran pregunta que nos debemos de hacer es en qué condiciones está regresando, porque aún traemos una tasa de subocupación, que ese es el dato muy importante que nuestro auditorio debe tomar en cuenta, que esta se encuentra en 12.7%, todavía por arriba del histórico tradicional de menos del 8%. Entonces, ya estamos trabajando, nada más que no estamos trabajando en las condiciones que tradicionalmente lo hacíamos. Adelante, Darío. O sea, se está reactivando paulatinamente las fuentes de empleo, pero no necesariamente en las áreas que estaban ocupadas hasta antes de la pandemia del COVID, por este dato de la subocupación y la informalidad que están avanzando. Es correcto, porque qué bueno que mencionas ese otro indicador, el de la informalidad, sobre todo lo que se conoce como la ocupación en el sector informal, ese sigue creciendo sin parar, ya ahorita va en 28.8%. Es decir, la gente sí está regresando a hacer algo, aunque no necesariamente lo que venía haciendo. Y además, lo viene haciendo, pero en condiciones que se les conoce como desfavorables por ser la informalidad. Adelante. Esto, pues, de alguna manera ilustraría que los negocios y la actividad empresarial, pues, sufrió una modificación importante, producto del golpe
que se deriva de esta crisis pandémica que no termina de restituir la actividad empresarial tal como era antes de que se cruzara esta crisis sanitaria? O sea, ¿cambiaron las fuentes de trabajo? Es correcto, pero además recuerda, es porque es imposible que hablemos de una recuperación hacia el pasado cuando la pandemia todavía la traemos, la Sí. traemos en medio. Sería imposible pensar que estos indicadores ya se encontraran bien. No pueden estarlo porque todavía inclusive con la nueva variante Delta, pues hemos estado viendo el ligero incremento en temas de defunciones. Recientemente la Secretaría de Salud publicaba el día de ayer 900 casos identificados. También recuerda que publicamos ayer el estudio de exceso de mortalidad, donde en año 3 meses, es decir, hasta el cierre de marzo de 2021, se identificaron 500,000 de fallecimientos en exceso. Lo cual nos habla de que no podemos hablar de una normalidad en tanto todavía tengamos esta situación sanitaria. Creo que una buena ventaja es que sin duda estos indicadores ya no están en el estadio en el cual se encontraban sin duda en lo que fue, insisto, abril y mayo, que fue lo más oscuro de este fenómeno, y los siguientes 6 meses que todavía se encontraban en volúmenes muy grandes de desocupación, de tasa de participación y de subocupación. Entonces ya no estamos en ese escenario tan complicado, pero todavía no regresamos a una normalidad, Darío. Adelante. La irrupción de esta nueva cepa del virus, el virus Delta, o la cepa Delta más bien, ¿cómo afectó o cómo está afectando la proyección que ustedes desde el INEGI están pues obteniendo en cuanto a el comportamiento de las fuentes laborales, de la ocupación laboral y de estos fenómenos o factores que se están destacando como es la subocupación y la informalidad? ¿Ven ustedes que para el próximo corte se ahonden estos elementos o en un momento dado, también en función del avance de la campaña de vacunación, tienda a relajarse la situación? Tú acabas de decir la última respuesta que es esencial, el avance de la vacunación. Mucho va a depender, es decir, hay variables muy claras. Lo que sí podemos observar es que conforme se fue dando el avance de la vacunación y que se tuvo que volver a poner, y eso lo aclaro, medidas, o volver a hacer énfasis en ciertas medidas, eso es lo que ha permitido que la economía vaya, sobre todo la laboral, el ámbito laboral vaya adecuándose. Pero es muy difícil en estos momentos predecir qué es lo que va a pasar, porque insisto, no solamente es de que digamos, va a ir avanzando bien la vacunación, la gente, dependemos también de que, de que la gente quiera vacunarse, dos, de que se consigan las vacunas. Sabemos que a nivel mundial la demanda de vacunas está siendo muy complicada. Tres, que ya se está hablando de inclusive una tercera inoculación. Y todo ese tipo de componentes hace que, dependiendo uno del comportamiento de la población, como dependiendo de la misma cepa, de la cepa en sí misma, es decir, recordemos que esta cepa mutó, y no solamente esta, la brasileña, la británica, sudafricana, entre muchas otras, mutó porque a finales de año creímos que ya todo había pasado y salimos a hacer fiesta en los periodos de sembrino y nos reunimos con nuestros familiares y con nuestros compañeros de trabajo y todo eso, y eso fue un caldo de cultivo para que, así como hay cepas más débiles, también hay cepas con mayor letalidad o mayor contagio, y eso derivara en que actualmente tenemos a la mejor de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué va a depender mucho también? De nuestro comportamiento y nuestras interacciones, la sana distancia, el uso de cubrebocas, entre otros componentes, que mitigue esta situación de tal forma que no se permita inclusive el mejoramiento o perfeccionamiento de alguna cepa adicional que nos mantenga,
como de hecho, desde hace año y medio lo comenté, preparémonos para varios años, nada de que 3 meses ni 6 meses, como por ahí se decía. Preparémonos para varios años, porque la evidencia científica lo que nos dice es que las pandemias duran entre 5, 10 y algunas hasta se ven un siglo después. No con la misma letalidad y etc., pero que siguen permaneciendo ahí. Entonces, sin duda, psicológicamente nos debemos de preparar para periodos amplios y que la vacunación sin duda juegue un elemento a favor para tener una mejor gestión de este fenómeno. Adelante. Pues agradecerte, Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, el haber podido platicar contigo esta tarde. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Otro Buenas para tardes. ti.